Vamos a conversar con el doctor Arauz de esas causas que provocan ese corazón agitado. Aún durante la noche uno siente que el corazón se le va a salir. ¿Qué estaría pasando? Así que vamos a darle la bienvenida al doctor. Muy buenos días, doctor. Buenos días, un placer Patricia, tenerlo en ¿qué tal? casa. Doctor, si estoy dormido, viendo tele, haciendo algo reposado, pero siento que el corazón se me va a salir, que hay una taquicardia de por medio, ¿esto a qué se puede deber? ¿Puedo pensar en un infarto o simplemente en el corazón agitado, estrés? ¿A qué podría deberse? Bueno, hay múltiples causas por las cuales el corazón se puede acelerar. Esto nosotros llamamos el aceleramiento del corazón como una taquicardia. Entonces, la taquicardia significa simplemente que el corazón, que tiene un ritmo normal, el corazón late normalmente con una cadencia. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un corazón rítmico. A veces se puede acelerar y se puede acelerar normal o anormalmente. O sea, si nosotros, por ejemplo, corremos, el corazón se acelera normalmente. Claro. Pero hay episodios en reposo que pueden ocurrir de aceleramiento del corazón y entonces es cuando uno tiene que ver qué causa, qué puede ser. Entonces uno tiene que ver primero la hora, si es en la noche, si es en el día, o bien si es durante todo el día, o si son episodios semanales. La frecuencia es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el corazón se acelera durante todo el día, entonces uno sospecha ya un tipo de arritmia, que arritmia es cuando hay un aceleramiento o un ritmo muy irregular del corazón, entonces uno puede sospechar arritmias, pero también puede pensar que sea ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque cuando una persona está muy ansiosa y pasa muy estresada, con liberación de niveles altos de adrenalina, por ejemplo, la gente que trabaja mucho, que está súper estresada, o bien la que toma cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, inclusive antigripales, o que está tomando, o las personas, por ejemplo, que tienen, como dije, mucho estrés, pero también las personas hay personas que se aceleran anormalmente porque su metabolismo está alterado, por ejemplo, con enfermedades. Ahora, doctor, usted está mencionando que, por ejemplo, ciertos medicamentos nos pueden provocar de alguna manera una taquicardia. ¿El estrés también? ¿O podrían ser otras razones? ¿Hay manera de distinguir? ¿Hay síntomas que puedan distinguir que es un simple estrés o algo está funcionando mal? Sí, lo más en estrés, que es, digamos, la causa más común. Más común, quizá. Entonces, en estrés usualmente se asocia a ataques de pánico. Cuando estamos hablando de ataques de pánico es que el paciente siente que el corazón se le empieza a acelerar rítmicamente, o sea, es como si usted estuviera corriendo todo el día. Agitado, como sobresaltado todo el tiempo. El paciente se pone agitado, la persona se pone pálida, se pone sudorosa y usualmente la persona piensa que va a tener un infarto. Lo primero que la persona piensa es que va a tener un infarto. Entonces son crisis y empiezan a ser crisis repetitivas, usualmente en gente que es sana, ¿verdad? Que no tiene algún problema. Ahora, ¿qué tipos de medicamentos podrían estar propiciando una taquicardia, doctor? Dentro de los tipos, hay ciertos medicamentos que pueden acelerar el corazón. Ciertos antihipertensivos, ¿okay? Por ejemplo, tenemos la amlodipina, que es un medicamento que puede acelerar el corazón como por reflejo. Los medicamentos que se usan, por ejemplo, para los antigripales que tienen cantidad de pseudoefedrina, los medicamentos que usan los asmáticos, como el salbutamol, que son medicamentos vasodilatadores, pero que causan taquicardia. Y también es importante pensar en los muchachos que toman todos estos precalentadores para hacer ejercicio, que también aceleran mucho el corazón y esos causan taquicardias. Sin embargo, hay otros medicamentos como antidepresivos, por ejemplo, que nosotros a veces tenemos que monitorear porque pueden causar, al contrario, pueden causar bradicardias y enlentecimientos del corazón que pueden hacer que el corazón haga arritmias posteriormente. Ahora, en el caso de los medicamentos, los primeros que usted mencionaba, si eso está pasándome, uno podría sugerirle al doctor o más bien se podría eventualmente dar algo para nivelar el tema de la taquicardia, cambiar el medicamento o a qué procedería ahí. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es más o menos
causa-efecto. Entonces yo empecé a tomar tal medicamento y empecé a tener los síntomas. Eso es lo primero que uno ve. Segundo, cuando hace la consulta, el paciente debe de llevar todos los medicamentos que está tomando para que el médico pueda decidir qué medicamento. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, decía yo los antihipertensivos, en donde nosotros podemos combinar otros medicamentos y hacer que el paciente controle su presión sin que tenga taquicardia o aceleramiento anormal del corazón. Y los otros medicamentos, es importante pues ya hacer una valoración profunda y ver si pueden ser sustituidos por otro tipo de medicamentos. En el caso, doctor, de nosotras las mujeres, ¿qué pasa cuando nos va a venir la regla? Hay mujeres que afirman que de repente días previos el corazón se agita. ¿Hay alguna relación? Sí, el cambio hormonal que tienen las mujeres durante la menstruación y en los periodos antes de la ovulación puede causar taquicardia. Eso es muy importante. Y también, aparte de los cambios anímicos que la paciente sufre, ¿verdad? Durante este periodo menstrual, eso también ayuda a que pueda sentirse angustiada y acelere también el corazón. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la taquicardia aparece con dolor de pecho o problemas al tragar? ¿Ahí la cosa se complicaría? Sí, o sea, hay que valorarlo bien, porque no necesariamente el dolor al tragar, cuando uno traga usualmente se produce un reflejo. Entonces ese reflejo hace que baje la frecuencia cardíaca y baje la presión. Eso todo lo tenemos en algún momento. Por ejemplo, cuando comemos, que uno se siente muy cansado es porque baja la frecuencia y baja la presión. Cuando uno traga eso ocurre, pero a veces después de que eso ocurre, uno puede hacer lo que llamamos una taquicardia refleja, acelerarse el corazón por pequeños periodos anormalmente. Se acelera por un espacio de segundos o tal vez unos minutos. Sin embargo, aquí lo que es importante es valorar, primero, si la taquicardia ocurre con el esfuerzo. Entonces ya eso nos da otro margen, porque cuando el paciente, la persona corre y se acelera el corazón anormalmente, entonces puede que ocurra, hay que estudiarlo. O bien, si el paciente cuando traga se le acelera anormalmente, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si el paciente tiene ya un problema, algún tumor o algún proceso ahí a nivel gástrico que tenemos que estudiar, qué es lo que está causando eso que nosotros llamamos disfagia, que es el ardor al tragar. Ok, doctor, ¿qué exámenes nos mandarían entonces los médicos para ver qué está originando la taquicardia en nosotros? Bueno, lo primero que se hace es hacer una valoración del paciente, hacemos un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver si hay algún tipo de alteración eléctrica del corazón, pero muchas veces los electrocardiogramas salen normales. Entonces ahí es cuando valoramos hacer una prueba de esfuerzo, muchas veces para ver si con el esfuerzo se induce la taquicardia. O bien también mandamos, la mayor parte de las veces es un Holter, que es ponemos un aparato y medimos por lo menos 24 o 48 horas los latidos del corazón. Hay otro tipo de procedimientos en donde ponemos una pequeña maquinita, un pequeño Holter subcutáneo debajo de la piel en pacientes en donde no podemos lograr documentar en ese periodo de 48 horas. Tiene que ser más largo. Entonces usualmente los dejamos un mes y tenemos todo un récord de un mes del paciente y entonces podemos saber exactamente qué es lo que el paciente está sintiendo. Ahí para poder terminar y diagnosticar. Para terminar, doctor, ¿cuándo es necesario medicar en una taquicardia? Nosotros medicamos primero cuando ya sabemos qué tipo de taquicardia es o qué tipo de arritmia. Entonces, porque hay arritmias que son benignas, o sea, latidos anormales que son benignos, que no tienen mayor trascendencia, y hay arritmias que sí son malignas, que se asocian usualmente ya a enfermedades graves del corazón. Entonces, cuando encontramos ese tipo de arritmias malignas, pues usamos cierto tipo de medicamentos que se llaman antiarrítmicos, que ya son de uso muy especializado. Y cuando son a veces taquicardias benignas, que son un poco molestas, usualmente usamos dosis bajas de un medicamento que son beta bloqueadores, que lo que hacen es bajar un poco la frecuencia cardíaca para que la paciente o el paciente no sienta esas crisis y esa saliéndose. Molestia. Lo importante es que hay que valorar al paciente. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y por qué está dándose? Y es importante también que el paciente
por ejemplo, sepa, a veces muchos pacientes dicen, bueno, yo lo que siento es, yo siento que el corazón late normal, se hace una pausa, tengo como un vuelco y luego para y sigue. Híjole, ajá. Pero eso se llaman extrasístoles y entonces eso nos da una pauta a nosotros para más o menos guiarnos y ver qué tipo es. Otra vez el paciente a veces lo que dice es que siente su corazón acelerado, como si estuviera corriendo. Entonces, como te digo, la forma en que el paciente percibe la arritmia, las horas en que la percibe, si es más de noche, si es durante el día o si es durante todo el periodo o la frecuencia, por ejemplo, en la semana, eso nos da a nosotros muchas pautas para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su compañía, por la información y por orientarnos, ¿verdad? Y sobre todo que hay que buscar ayuda para sentirnos bien y no correr con sustos de este tipo. Doctor, muy buenos días. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Continuamos.